Así está Venezuela tras el ataque. Filas para comprar comida y cargar combustible. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con el país, mejor dicho, en los próximos días? Bueno, Ailín, esto es lo que hoy comentábamos justamente con Max, ¿sí? Esto de las filas, la poca información que hay, Sí. es esto, ¿no? Un teléfono celular de alguien filmando y mostrando lo que Max contaba, lo que pasaba antes, y sigue pasando ahora, Brenda también lo contaba, largas filas para comprar alimentos. Mirá lo que es, Ailín. No, es terrible. Las imágenes que, bueno, justamente nos comentaba recién Max en primera persona de lo que vio él, incluso de su familia, llegados, que desde aquí, obviamente, veíamos algunas imágenes y pensábamos, no nos parecía irreal, Patricio, decir, ¿esto realmente era así? Parece ficción, una película de terror, pero en este caso, Max nos comentaba recién, la realidad superaba la ficción. Esto era real. Hacían filas, por eso el cambio de vida, cuando iban, bueno, a países como Argentina, que les abrían las puertas. La pregunta ahora es, una vez que se estabilice todo, los venezolanos, como en tu caso, tu familia y amigos, ¿van a tomar la decisión de volver a Venezuela? Sin lugar a duda, los venezolanos tenemos una tradición de migrar. O sea, nosotros migramos ahora porque hay una crisis humanitaria compleja, pero si ven toda nuestra historia en Venezuela, no somos un pueblo que busca migrar o que busca nuestro futuro, nuestro destino en otro país. No somos ese estilo de país. Y muchos de los que están, y lo pueden ver ayer en el Obelisco, en la celebración de que Maduro fue capturado, la gente gritaba, quiero volver a Venezuela. Hay una canción de Danny Ocean que dice que quiero volver y la gente la cantaba con euforia, porque la gente quiere reencontrarse con su familia. La gente quiere estar habitando el lugar donde creció. Max, porque a vos te llevó esto, ¿no? O tu familia, las largas filas, porque no solamente la espera desespera. Yo me imagino esperar 2 horas para comprar un poco de alimento y después volvés a los otros 2 días para hacer otra vez la fila. Contame cómo es eso, porque allá tenés mamá, papá, ¿a quién dejaste allá en Venezuela? No, mi familia más directa, como mis padres, están fuera del país también. En Venezuela me quedan algunos hermanos, primos, demás, pero bueno, están en el interior del país. Eh, pero obviamente nadie escapó a la realidad de Venezuela. O sea, no era ni siquiera por clase social, no era que el pobre hacía cola o que el clase media hacía cola. Hasta el que era la persona más pudiente tuvo que hacer cola porque no era una cuestión de dinero. Tú puedes tener los bolsillos llenos y repletos de dinero, pero no había comida. Claro, Rodo, lo que vos le preguntabas a Max, sabés que a mí me tocó estar por el fútbol en Cúcuta, que es del lado colombiano. Claro, de Colombia. Que está en la frontera con Venezuela. Ah, es frontera, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, la cantidad de venezolanos que tenían que cruzar esa frontera como para conseguir cosas, porque había muchas imágenes que se difundían de farmacias que no tenían medicamentos, de supermercados que estaban totalmente vaciados, no había papel higiénico, no había cosas esenciales como para decir, bueno, hago un poco de acopio y me lo llevo a mi casa. No tenían, no podían. Por eso también la salida de tantos miles o millones de venezolanos a distintos puntos del mundo, porque era una situación insostenible. Fabito, y hablando de economía, porque es interesante, porque estamos viendo justamente las filas y este vaciamiento de los almacenes. Estamos con Pablo Das Neves, que es economista, que Pablo nos va a contar un poquito la mirada económica. Pablo, te quería preguntar justamente esto que estamos viendo de Venezuela y que ya viene con un historial. ¿Cuál es el impacto económico que tiene la gente? Porque debe haber como una alta inflación, el comerciante es como que se guarda la mercadería y espera que, justamente en esta realidad de Venezuela hoy, ¿cómo hacés vos con la economía, vos ama de casa o estar al frente de una familia? ¿Qué haces? ¿Vas a consumir, gastás todo el dinero, esperás que el almacenero te venda todo? ¿Cómo es esa situación hoy? Bueno, en una economía como la venezolana, yo lo escuchaba a Max, lo que comentaba, y estamos hablando de casi 3 décadas de gobierno chavista, toda la estructura económica se encuentra totalmente destruida, desde el lado de la producción, desde el lado del consumo, con lo cual al tener un mercado que es totalmente ineficiente, es imposible que haya algún tipo de estabilidad. La gente recibe el dinero y trata de gastarlo rápidamente porque sabe que va a haber inflación, sabe que va a haber escasez de productos. Entonces es realmente muy difícil planificar. Las economías donde la gente tiene un mejor nivel de vida son aquellas que son estables, no necesariamente que tienen un mayor crecimiento, sino que tienen una mayor estabilidad. Este es el caso, bueno,
justamente qué es lo que tiene que cambiar en Venezuela, ¿no? Hay que ver esta transición, que obviamente todos esperamos que sea una transición ordenada, pero que sabemos que va a llevar mucho tiempo, porque justamente hay que reconstruir toda esta infraestructura productiva que ha quedado destruida. Claro, Pablo, porque el consumo está ligado al ingreso, ¿no? Y el ingreso justamente en Venezuela es hacia la baja. ¿Cuál es la recomendación que tiene que hacer una familia tipo? ¿Salgo a comprar todo lo que tengo lo guardo y acopio? ¿O el comerciante guarda justamente esa mercadería para esperar que suba el precio y también está ahí como un egoísmo, ¿no?, del comerciante a no vender? ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, en los procesos de alta inflación, lo hemos vivido también en la Argentina, de hiperinflación, existen todas estas cuestiones que obviamente son las asimetrías de mercado. La gente tiene la necesidad imperiosa de gastar su dinero para poder transformarlo rápidamente en los bienes que necesita consumir, porque sabe que a medida que pase el tiempo por la inflación va a ir perdiendo capacidad de consumo, y al mismo tiempo el comerciante pasa a especular porque entiende que de alguna manera no sabe cuándo va a poder reponer la mercadería. Claro. Esto lo hemos visto en Argentina en la década del 87, en los finales del gobierno de Alfonsín, y es un poco lo que vemos hoy en economías como la venezolana. Y Pablo, ante una economía cerrada, porque ayer mostrábamos el aeropuerto cerrado, el principal aeropuerto de Venezuela, no partiendo ni permitiendo llegadas, ¿sí?, de aviones privados, ¿puede impactar a la larga o a la corta con los productos importados que son esenciales para Caracas en la economía doméstica? Sí, es de suponer que ahora Venezuela va a enfrentar un proceso de apertura de comercio, va a redistribuir un poco lo que son los flujos de comercio. El comercio internacional de Venezuela estaba muy chico, sobre todo por sanciones, claro, por la baja productividad que tenía. Vos tenés en cuenta que Venezuela es un país que tiene la mayor reserva de petróleo convencional del mundo, superando a Arabia Saudita, pero es una reserva, no es petróleo que está en el mercado. Ahora, con los anuncios que hizo Trump ayer, donde hay empresas americanas que van a comenzar a invertir, que van a comenzar a reconstruir esta infraestructura energética y productiva, es de esperar que ese petróleo vuelva al mercado y que de esa manera generen ingresos dentro de lo que es la economía venezolana. Pablo, ¿y qué consecuencias puede tener eso para un yacimiento como Vaca Muerta? ¿Puede perjudicar a lo que era la expectativa de crecimiento y de generación de dólares de este yacimiento? Bueno, es muy interesante el tema, porque a principios de diciembre Estados Unidos emitió lo que era la nueva doctrina de seguridad nacional, donde señalaba, puntualmente lo decía, que Vaca Muerta era un activo estratégico, ¿no?, para la seguridad nacional americana. ¿Esto por qué? Estados Unidos tiene la necesidad de garantizarse su cadena de suministros, entre ellos el petróleo. Estados Unidos es una maquinaria industrial que necesita tener petróleo barato para seguir funcionando. Lo que sucedió ayer en Venezuela, de alguna manera también tiende a garantizarle a Estados Unidos un flujo de petróleo justamente para su economía. Hoy por hoy el mundo está dividido en tres segmentos, ¿no? Tenemos un segmento de lo que puede ser, lo que se puede entender como la dominancia americana, la dominancia rusa y la dominancia china, que es la influencia que tienen en determinados espacios. Según la doctrina de seguridad nacional americana, América Latina pertenece a lo que sería el área de influencia de América, con lo cual esto generaría en el corto plazo probablemente una baja del precio del petróleo. Hoy por hoy el petróleo, lo que son los tres crudos marcadores, están por debajo de $60. Podría generar una baja, pero esto sería en el corto plazo, porque el tiempo que va a llevar a las empresas tomar ese petróleo, que hoy por hoy son reservas, e introducirlo en el mercado, no va a ser de la noche a la mañana. Con lo cual todavía hay un tiempo de estabilidad, y también es cierto que es una decisión estratégica saber cuánto petróleo producir, porque a nadie le conviene que el petróleo caiga demasiado, porque si no va a afectar las inversiones en shale. Lo quiero sumar a Silvio, porque Silvio, nosotros estamos viendo, ¿no?, la vida urbana, ¿sí?, la Caracas, la gran Caracas, y toda esa vida social bien urbana. Vos, Silvio, me mostraste recién una foto, recorriste Venezuela. ¿Cómo es el interior de Venezuela también? Esto tiene un alto impacto porque la desnutrición también existe en Venezuela a partir de los regímenes. ¿Qué pudiste ver, qué pudiste palpar con respecto a lo que impacta en Caracas, ¿sí?, que está claro, ¿no?, largas filas, pero en el interior de Venezuela también sucede esto y a un nivel mayor, me imagino? Tal cual lo que decís vos, en el interior es mayor. Por ejemplo, Isla de Margarita
que precisamente es Claro, una isla, sí. quedaba totalmente desabastecida, pero no solamente por ahí pasaban 15 días que no tenían agua potable la gente. Y eso que es turística, Isla Margarita. Por supuesto, pero además de eso, desabastecida de absolutamente todo. Y ahí es donde yo quiero hacer una mención a lo que se hablaba de la reunión de la ONU. Durante tantos años bregamos los que defendemos los derechos humanos de Venezuela porque la ONU participe y esté activa, y nunca la ONU emitió ni el mínimo comunicado. Tantas veces yo he denunciado hasta en el Congreso nuestro de la Nación acá en Argentina que deje de ser un club de presidentes y se ponga las pilas. Ahora le agarró el apuro con mañana empezar a Tienen un ocuparse. sellito de goma, Silvio. Bien. Firman, ponen papel y firman Mirá, ni nada más. En esto que es un documento, que esto Es un yo siempre papelón, digo, es un no, papelón. no es un libro, esto Venezuela duele en carne viva, es un documento de 15 testimonios que está presentado en La Haya a través de la declaración del Congreso de la Nación Argentina en el año 2018. Acá está marcado lo que hablaba Max, el tema de la desnutrición, el tema del desabastecimiento, todo lo que viene ocurriendo en Venezuela y los delitos de lesa humanidad, porque tu producción tiene imágenes donde Claro, yo las los grabé derechos humanos, de claro. cirugías a cielo abierto en Caracas, sacándole nosotros los perdigonazos, los periodistas, los que estábamos cubriendo, sacándole los perdigonazos a los chicos del cuerpo. Tiene tu producción el documental que estoy pasándoles. Entonces digo, me parece que lo que está pasando hoy es que llegó a un punto esto, que más allá de que Estados Unidos lo condene a Nicolás Maduro y a Cilia Flores por los delitos de narcotráfico, por llevar cocaína, acá hay delitos mucho más fuertes, que son los asesinatos que cometieron con nuestros jóvenes, y también tenemos las imágenes grabadas, por ejemplo, el 7 de junio del 2017, cuando con una bomba lacrimógena la PNB, la Policía Nacional Bolivariana, asesina en Chacao a Niomar Lander. Esas imágenes son nuestras, que circularon por el mundo, donde son documentos de cómo infringían lo que era la ley del derecho. Niomar Lander tenía en su mano una bandera de Venezuela y un escudo de cartón, que así salían los chicos a protestar en ese momento en las guarimbas, que se llamaban así las guarimbas, salían a protestar con esas armas, la bandera venezolana y un escudo de cartón. A ellos los arremetían y los mataban, los asesinaban. La orden directa estaba dada por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro directamente le daba la orden a la Policía Nacional Venezolana. Ahora, Silvio, a Silvio y a Max quería preguntarles, porque ayer en su alocución Donald Trump descartó que María Corina Machado pueda ser quien encabece la transición a un gobierno. ¿Cómo tomaron ustedes estas palabras? No, ahí particularmente el mandato fue dado el 28 de julio. Donald Trump dice esto, pero hay que entender que también él le habla, parte de su discurso es al mundo, pero parte de su discurso también tiene que ser al electorado de su país. Pero el 28 de julio el pueblo venezolano decidió quién quería que fuera quien liderara el proceso de cambio en el país. Y es Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, de la mano, por supuesto, de María Corina Machado, que fue la líder que gestó este movimiento histórico. Eso hay que dejarlo claro, más allá de lo que diga Donald Trump. Hoy el pueblo venezolano le da la legitimidad absoluta a María Corina Edmundo González Urrutia. Al día de hoy lo siguen diciendo la gente en las calles. Pero Max, te hago una pregunta, yo de ignorante nada más, y pregunto por sentido común. Más allá de Corina Machado y Urrutia, ¿hay otros partidos políticos? ¿Hay otros opositores? Porque parece que siempre fue la pugna entre Maduro y Corina Machado. ¿Hay otro también? ¿Hay actividad política? ¿Se permitió la actividad política o solamente son esas dos figuras? Hay que recordar que todo el proceso, más que todo el último tramo de la dictadura de Nicolás Maduro, ha sido arremeter contra los partidos políticos proscriptos o incluso judicializados, en los cuales, por ejemplo, al partido Acción Democrática lo llevaron a la justicia y lo quisieron colocaron como un presidente ad hoc que corresponde al régimen, y entonces la responsabilidad de los presidentes, la directiva oficial y legítima del partido quedó desplazada a no serlo más porque la justicia lo decidió así, de esa forma. En Venezuela sí hay partidos políticos, sí hay otros políticos de oposición, que María Corina Machado, cuando surge esta gesta histórica, no surge solamente ella, surge acompañada de muchos otros políticos y activistas que decidieron acompañar en esta gesta. Hubo unas primarias, no recordemos que nosotros hicimos una primaria el 22 de octubre del 2023 que fue histórica, porque el régimen había dicho esto no va a suceder, no lo van a lograr, y logramos hacerla y movilizamos a 3 millones de personas que votaron las primarias dentro de Venezuela. ¿Y el fraude cómo se potenció? ¿Cómo se vota ya? ¿Con papel, con sistema electrónico? ¿Y cómo se produjo el fraude ahí en ese momento? Lo que ellos denuncian, ¿no? Lo que pasó fue el siguiente. En Venezuela el voto es electrónico. Es todo, tú vas a una máquina electrónica, tú pulsas tu voto y va guardando.
En otros países existe la máquina del voto que te da el voto, pero no registra la máquina que está sucediendo. Y solamente tiras el papel en una urna. En Venezuela, aparte de tirar el papel en la urna, la máquina va registrando todos los votos. Entonces, al final del escrutinio, dan presionar, como el escrutinio final, imprime todos los votos que estuvo esa máquina y esa boleta, ahí viene el juego que realizó María Corina Machado con su equipo muy bien graficado y todo lo demás, planificado, estratégico. Cada cosa tenía un código QR y un número único, como si nos imagináramos el blockchain de las criptomonedas que viene como un código casi único. Bien. Cada boleta era eso. Entonces el logro de esto era recabar la mayor cantidad de boletas para demostrar que habíamos ganado. ¿Qué hizo el régimen de fraude? Fue el fraude más evidente del mundo. ¿Pero Porque vos te quedaba un comprobante cuando votabas ahí? ¿Te quedaba un papel? No, no, pero tú imprimes al testigo final. de mesa, al presidente de mesa imprimen y cada uno se lleva uno. ¿Qué hizo el régimen? Dilató el proceso hasta las 9, 10 de la noche y en la boleta intentaba no dársela al testigo el del comando con Venezuela, el testigo de María Corina Machado. Entonces se los bloqueaban, le decían, tú no puedes obtener este papel y se los llevaban. Para sorpresa de ellos, es que todo el país quiere cambiar. Ahora, Incluso militares nos daban las boletas e incluso los oficialistas nos daban las boletas y decían, tómenle la foto, guarden las boletas, llévense las boletas. Y eso fue lo que pasó, que fue un movimiento de la gente, fue un movimiento de Venezuela. Y demostramos nosotros con las actas en mano algo que ellos nunca pudieron hacerlas. Ellos nunca demostraron las actas y nuestras actas hoy están en el Banco de Panamá siendo custodiadas. Sí, Fabito. Rodo, Ailín, lo que cuenta Max es realmente muy interesante para ver cómo es el sistema de votación. Ahora, me pongo un rato, mirá que es prácticamente imposible ponerse dentro de Trump, pero dentro de esta invasión a Venezuela, más allá de que querían sacar a Maduro del poder, vos fijate lo que hubiera sido también que lo sacan a Maduro del poder y de pronto diga que María Corina Machado tome las riendas de Venezuela, quizás sería otra ilegalidad más. ¿Por qué? Porque uno puede decir, está bien, será lo que será, Premio Nobel de la Paz, todo lo que uno quiera, pero ¿quién la votó? Nadie. En este caso, más allá de la ilegalidad de lo que fue el voto, hay una vicepresidente, que es la que puede tomar el poder de manera transitoria, que es lo que quiere Trump seguramente, coordinada y monitoreada por los Estados Unidos hasta que haya un gobierno definitivamente elegido por los venezolanos. También ¿Se entiende control de este procedimiento? Claro, pero pasa que ahí la cadena de poder está en la vicepresidenta y el titular de la asamblea es el hermano. Claro. Igual yo quiero Corina- hacer una corrección al Fabio. Rodo, ¿no? Fabio. Primero que no hablamos de una invasión, hablamos de una extracción de un criminal. Nadie invadió Venezuela, fueron y extrajeron a un criminal que es el jefe del cartel de los soles, la persona por la cual están dando 50 millones de dólares la justicia hace muchos años y fue simplemente una extracción. Max, y cuando te entiendo, decimos que te entiendo y estoy a favor que Maduro no puede estar ni un minuto más en el cargo por la tiranía, por la represión, por todo eso. El tema era que de pronto vos te pones a pensar y lo que hace Donald Trump para sacar a Maduro del poder se mete porque el límite de Estados Unidos es ahí donde termina en el sur, en la Florida. Venezuela ya es continente de América del Sur. O sea, hay una intromisión, hay una invasión. Después analizamos si está bien o mal. Pero te van con lo que decís, ¿eh? Pero Para la mí soberanía- Maduro no puede estar un minuto más en el poder. Pero la soberanía, ¿dónde reside la soberanía? La soberanía reside en el pueblo. Y ya la soberanía no estaba en goce de Nicolás Maduro porque eran unas personas que estaban secuestradas. Es como que tú me digas, un secuestrador te secuestró en tu propia casa y ahora él es el dueño. Él nunca ha sido el dueño, sigue siendo yo pese a que esté secuestrado. Pasa Y la que- soberanía reside en el Claro, voto el popular tema y el es- voto popular eligió a Edmundo González Urrutia. Pasa, Max, que hay un derecho internacional Claro. El derecho internacional público, sí. Claro, que regula las relaciones entre los países y la soberanía es la autonomía de poder, de constitución, de proyectar el proyecto de ley. No, ¿sí? yo entiendo Y el ahí- concepto de derecho ahí Es una está lo flagrante polémico de violación Trump. del derecho internacional. Claro. Sí, Es igual la entiendo. realidad. A ver, y te entiendo, Max, y por eso es tan importante. Uno busca tu el resultado testimonio. a cualquier No, costo. Claro, porque, a claro. ver, tenemos Justifica a los un medios. venezolano Claro. que acá estamos, a ver, acá somos argentinos y estamos hablando desde el lugar de argentinos que analizamos la situación en Venezuela. Y Max te lo está diciendo. La doble moral o la doble vara de que ahora nos alarmamos porque es un accionar peligroso y un antecedente para toda América Latina, cuando decimos va a haber una reunión de urgencia de la ONU para mañana, ¿y qué hicieron todos estos años? Claro. Del régimen chavista que, como lo marca Max, en carne propia, en primera persona, vivía lo que estamos viendo en las imágenes en pantalla, que la tenemos acá a mi lado. Digo,
colas de gente que no podía comprar, que no tenía ni siquiera las necesidades básicas cubiertas. Entonces, ahora se entiende, por supuesto que van a decir, ni siquiera fue una invasión porque sacaron a un dictador. Aunque de todas maneras, y esto hay que remarcarlo, no va a ser juzgado por dictador. Va a ser juzgado por narcotraficante y por importar cocaína en Estados Unidos. Viste que hay una división internacional. Lula tiene una postura, México tiene otra, Colombia también. Se abrió como una polémica entre los bloques de América con respecto a esa posición. Igual sí. no hay que naturalizar, porque digo, en todo caso el derecho internacional marca que tiene que ser juzgado en la Haya. Podemos discutir si sirve o no la ONU, si es como la CGT en Argentina, Tribunal bueno, Internacional la Penal. ONU a nivel internacional, digo, no hay que naturalizar esto de que venga alguien saque por más que sea la peor persona del mundo, digo, porque si no... Claro, imagínate si pasa acá en Argentina, por ejemplo. Sí, Milei te reprime guste o no jubilado Milei, y viene y lo saca. No, viene, va a estar viene mal. Donald Trump o el presidente que quieras y se lo lleva. Milei fue electo por el pueblo, Nicolás Maduro no. Pero eso no depende de Sí, Estados pero- Unidos. No, depende pero de lo que, Estados quiero, Unidos. lo que quiero decir con esto, es un jefe de una banda criminal. No Pero podemos naturalizar sigue sin que hagan depender esto, de pero Estados tampoco podemos Unidos. naturalizar que No, 26 depende años de violan los Estados derechos Unidos. humanos de un pueblo. Porque de una u otra forma, si queremos siempre decir, bueno, que resuelvan los venezolanos tenemos 26 años tratando de hacerlo y nunca lo logramos. Y los derechos humanos son algo fundamental de la soberanía nacional. Claro, Y pero si no también lo existe puede derecho violar humano, alguien no existe elegido por soberanía el nacional. Cuando pueblo. hablas de 26 años, estás hablando de procesos que han sido democráticos realmente. Podemos discutir que las últimas elecciones en Venezuela con Maduro no han sido legales o no han tenido claridad, pero los primeros comicios que ha tenido Hugo Chávez sí los ganó por el Poder Los Popular. primeros. Entonces, ahí estás hablando desde una oposición, no estás hablando de una dictadura. Desde el 2005 hasta acá se hablan de procesos irregulares en elecciones. No desde la primera elección de Chávez, sí, fue completamente legítima, él llegó al poder de la manera legítima, pero desde el 2005 hasta hoy hablamos de procesos irregulares en las elecciones. Había una persona que se llamaba Tibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, donde manipuló el proceso electoral, el sistema electoral venezolano como quiso. Había una empresa privada que ellos contrataron llamada Smartmatic, donde Smartmatic se fue de Venezuela diciendo me voy porque hay fraude. Se fue esto hace más de 10 años. Era el esposo no estamos de hablando de Delcy ahora. Rodríguez, uno de los... Podemos volver hacia atrás. También hay una empresa argentina que colabora junto con el régimen de Nicolás Maduro para lavar la cara en muchas elecciones, que tiene su oficina en Retiro, después pueden averiguar eso, que también está metida en elecciones y procesos irregulares y han sido fraude. No estamos hablando solamente de esta última elección. Recordemos que Nicolás Maduro no es la primera elección que hace fraude. Cuando en el 2018 fue supuestamente electo, también el mundo rechazó su legitimidad porque bloqueó a todos los partidos políticos y candidatos que fueran a presentarse en contra de él. Eso también es una forma de hacer fraude en elecciones. Así que no me hablen de fraude simplemente en esta última elección cuando tenemos una tradición de fraude bajo el régimen de Nicolás Incluso Maduro. ha habido embarrada de cancha, pero de todo el arco político venezolano y con intentos, al menos de injerencia extranjera, ¿no? Tratando de adjudicarse, por ejemplo, Juan Guaidó, la presidencia de Venezuela cuando realmente no tenía ningún poder, solamente la aceptación La de Constitución los se lo Estados permitía. Unidos. La Constitución se lo permitía porque en ese momento lo que hizo la Asamblea Nacional, legítima y votada por el pueblo en el 2015, que fue elegida por más de 10 millones de votos en el país. Y que Maduro después desestimó, ¿no? Pero te digo, termino. 10 millones de votos en la Asamblea Nacional, por ende, la que tenía mayor representación y el poder popular, la voluntad popular en el país, era el Congreso Nacional. Y ellos deciden dar la vacancia de poder porque en el 2018 hubo unas elecciones ilegítimas de Nicolás Maduro, en el cual fue electo ilegítimamente en ese segundo periodo. Entonces, bajo la vacancia, nuestra Constitución dice que la persona que tendría que haber tomado el poder era el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién era el presidente de la Asamblea Nacional? Juan Guaidó. Sin embargo, eso fue un capítulo que nosotros decidimos saldar. Dijimos, bueno, porque nosotros a esto vamos cuando quieren decir los venezolanos siempre están buscando una injerencia extranjera. Falso. Nosotros siempre